Época posmoderna y sus influencias en la arquitectura posmoderna. Equipo 11. Primero, hay que analizar qué quiere decir la palabra posmodernismo. El prefijo pos permite establecer puntos de ruptura con la época anterior o después de la modernidad. El término posmodernismo fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden hasta hoy, definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad, mientras que otros pensadores dicen que la posmodernidad de hecho es fruto de la modernidad mediante una evolución, dando a entender que la modernidad no se ha terminado, sino se ha atravesado. Como posmodernidad o posmoderno han sido nombradas una cantidad de corrientes teóricas en diversas esferas, no siempre provenientes de los mismos ámbitos de influencia y con diferencias. Hay una filosofía posmoderna relacionada sobre todo con la filosofía de Francois, Lyotard, Bátimo, entre otros. Hay una arquitectura posmoderna con arquitectos como Venturi, una literatura posmoderna, una sociología posmoderna, entre otras. Todas tienen un hilo transversal que las atraviesa, todas responden a los problemas de su tiempo, con lo cual no es tan importante sus aportaciones teóricas, sino aquello a lo que responden. Partiendo de la modernidad y modernismo, tras la Segunda Guerra Mundial es cuando puede hablarse de posmodernidad, la cual irrumpía en los años 70, con su consolidación conceptual de algunos filósofos de la época que se hablarán más tarde, coincidiendo con la crisis del petróleo y entre varias crisis económicas. Por su parte, también las décadas posteriores fueron las décadas del triunfo del capitalismo, la sociedad del bienestar, la caída del muro de Berlín y la mercantilización de la información y de todos los órdenes de la vida. La aparición de nuevas tecnologías formarían un nuevo escenario, el triunfo de la cultura del consumo y la cultura de las masas. Concentrándonos más en la filosofía posmoderna, vamos a analizar ciertas características. La filosofía posmoderna nace con la desilusión, con el fracaso del modernismo. El modernismo trataba de producir un mundo perfecto, racional, planeado y compasivo. Entonces, por así decirlo, la filosofía posmoderna es una época de desencanto, por la renuncia a las utopías y la idea del progreso. Expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno. Con crisis nos referimos al momento en que la filosofía y la ciencia descubren que no son infalibles ni universales, al tiempo en que descubren que son incapaces para hallar una verdad única. La ciencia y la filosofía modernas se han centrado en poner a la razón como principio fundamental de la historia humana, así como en buscar y defender una verdad única. La ciencia y la filosofía modernas se han demorado en reflexionar sobre el sentido de la vida y el propósito del conocimiento a partir de principios absolutos. Deslegitima a los metarrelatos modernos. Con metarrelatos nos referimos a filosofías que se imponen para seguirlas y conseguir un estilo de vida ideal en la sociedad. Si seguías las filosofías de la modernidad te beneficiabas, ya que te conducían a la liberación. Al final de cuentas, ninguno de estos metarrelatos nos conducen a ese fin, y acaban por perder su valor. Reconoce que existen diferentes modos de saber. La filosofía posmoderna aprueba de que no hay verdades, sino un montón de visiones, y que todas las ideas, conceptos, son válidos, pero dependen del contexto de cada persona. La idea del progreso y la razón fracasó. Reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades. La filosofía posmoderna asume su tiempo histórico. Con esto queremos decir que intenta responder a su contexto e intenta comprender el malestar de las sociedades postindustriales.
reflexiona sobre los hechos concretos, sus consecuencias y las responsabilidades de los actos sociales. Por último, promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad. En este escenario, los miembros de la sociedad ya no buscan homogeneizarse con un gran conjunto, sino distinguirse, diversificarse y en muchos casos resistir pasiva o activamente. Características de un hombre posmoderno. Tiene un pensamiento realista. Suele estar desilusionado, alejado de la desilusión del progreso, entregado a la búsqueda del placer y satisfacción. Piensa que no hay una misma forma de pensamiento. Cada individuo tiene su propio punto de vista. Dice que no hay una verdad absoluta. Todo depende de tu entorno, tus valores y tus creencias. Sigue a las masas. Esto quiere decir que suele relacionarse con personas con gustos o creencias parecidas a las suyas. Gianni Battimo declara que la posmodernidad se caracteriza por el pensamiento débil. Se le denomina así porque cuando se expresa algo, se acepta, a comparación del pensamiento fuerte, que si no le conviene, utiliza la violencia. El pensamiento débil demuestra la necesidad de aceptar el relativismo. El relativismo plantea que todas las ideas, todos los conceptos, todas las culturas y todos los valores son válidos en un contexto determinado. Ya no existen verdades universales. Ahora en la posmodernidad existen verdades pequeñas, que son válidas para cierto número de personas. Solo se puede ver el mundo desde una creencia personal, porque ninguna creencia es más que la otra. Debemos tolerar a todos, es lo que dice Gianni Battimo. Jean-François Lyotard fue un filósofo francés que nació en 1924 y murió en 1998. Él declara que la postmodernidad se caracteriza por el fin de los metarrelatos, las cuales son aquellas filosofías que se imponen para seguirlas y conseguir un estilo de vida ideal en la sociedad. En la modernidad, si las seguías te beneficiabas, ya que te conducían a la liberación. Lyotard identifica 4 metarrelatos en la modernidad que son el cristianismo, el iluminismo, el marxismo y el capitalismo, en donde todos estos prometen un mismo fin, el cual es la liberación del hombre. El objetivo de Lyotard fue exponer la verdad oculta de estos metarrelatos y transmitirnos que en verdad ninguno de estos metarrelatos es capaz de llevar a la liberación del ser humano. Él decía que estos han perdido su valor absoluto y carecen de sentido. Creía que estos relatos de la modernidad eran una manera de manipulación hacia la gente y no para obtener un beneficio común. Para él, la historia la escribe el hombre y no debería seguir estas normas. Él se interesa más por los ideales propios y en que cada persona debe buscar su propia ideología que va de acuerdo con un estilo de vida nuestro. Giannina Bracci, nacida en San Juan, Puerto Rico, el 5 de febrero de 1953, es una escritora puertorriqueña, autora del clásico postmoderno El Imperio de los Sueños, la novela bilingüe Yo-Yo Boing y la Declaración de Independencia titulada Estados Unidos de Banana. Según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Bracci es una de las voces más revolucionarias en la literatura latinoamericana hoy. Su originalidad se caracteriza por su fantasía revolucionaria y sus renovaciones lingüísticas y estructurales. Otras de sus obras destacadas son Asalto al Tiempo de 1980, El Imperio de los Sueños de 2011, Libro de Payasos y Bufones en 1987 y La Comedia Profana de 1985, entre otras grandes obras. Zygmunt Bauman, en su libro Amor líquido, usa el término amor líquido describiendo el tipo de relaciones interpersonales que se desarrollan en la posmodernidad. Estas están caracterizadas por la falta de solidez, calidez y por una tendencia a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso, aunque el concepto suele usarse para las relaciones basadas en el amor romántico. El posmodernismo es producto de las relaciones capitalistas actuales, donde no existe nada seguro, donde la incertidumbre es el pan de cada día y la única constante es la falta de pertenencia, de filiación, el fin de las ideologías. Por ello, el amor se ha vuelto líquido, fluye, cambia constantemente y toma caminos inesperados, de la misma forma en que cambia el individuo. Ya nada es sólido, como lo fue en el pasado, se refiere con valores más firmes y menos volubles. Zygmunt Bauman acuñó el término de modernidad líquida a los tiempos actuales. Bauman afirma que lo líquido es una
metáfora regente de la época moderna, ya que ésta sufre continuos e irrecuperables cambios. Asimismo, lo líquido no se fija en el espacio ni se ata al tiempo, se desplaza con facilidad. No es posible detenerlo fácilmente. En el pasado nos encontrábamos en un mundo predecible y controlable, uno sólido. El movimiento posmodernista comenzó en Estados Unidos alrededor de los años 1960 y 1970, luego extendiéndose a Europa y el resto del mundo, siguiendo activo hasta el presente. El fin simbólico del movimiento moderno y el tránsito al posmodernismo se produjo a las 15:32 el 15 de julio de 1972, cuando el complejo habitacional Prit-L en St. Louis, una versión premiada a la máquina para la vida moderna de Le Corbusier, fue dinamitada por considerársele un lugar inhabitable. Objetivos del posmodernismo. Número 1. Los objetivos del posmodernismo o modernismo tardío comienzan con su reacción al modernismo. Número 2. Intentando abordar las limitaciones de su predecesor, la lista de objetivos se amplía para incluir la comunicación de ideas con el público a menudo de manera humorística o ingeniosa. Número 3. Desprendiéndose del modernismo, también se esfuerza para construir edificios que son sensibles al contexto dentro del cual están construidos. Número 4. La resolución de problemas del modernismo, la comunicación de los significados con ambigüedad y la sensibilidad para el contexto de la construcción están sorprendentemente unidos por un periodo de edificios proyectados por arquitectos que nunca colaboraron en gran medida entre sí. Número 5. Las características del posmodernismo permiten su propósito de ser expresado de diversas maneras. Estas características incluyen el uso de formas estructurales, adornos y materiales que llevan a cabo un trampantojo. Los materiales a considerar dentro del posmodernismo son acero, concreto armado aparentemente estructural, madera chapeada de acero, cristal, mampostería, piedras naturales, mármol, granito, basalto y caliza. Los sistemas constructivos fueron escenográficos, columnas simuladas, gruesos muros simulados, arcos sin uso estructural, marcos rígidos, muros de carga, mampostería tradicional. Las formas y los espacios funcionales y formalizados del estilo moderno se sustituyen por diversas estéticas. Los estilos colisionan, la forma se adapta por sí misma y abundan las nuevas formas de ver estilos familiares y espacios. Quizás siendo lo más obvio, los arquitectos redescubrieron el valor expresivo y simbólico de los elementos arquitectónicos y las formas que se habían desarrollado a través de los siglos de construcción que habían sido abandonados por el estilo moderno. La arquitectura posmoderna también es definida como neocléctica, donde la referencia y el ornamento han vuelto a la fachada en sustitución a los estilos agresivos modernos sin ornamentos. Este eclecticismo se combina frecuentemente con el uso de ángulos no ortogonales y las superficies inusuales. Una de las formas de construcción que caracteriza explícitamente a la posmodernidad es el tradicional tejado a dos aguas, en lugar de una azotea plana, ícono de la modernidad. Derramar el agua lejos del centro del edificio, debido a la forma del techo, siempre cumplió un objetivo funcional en los climas lluviosos y nivales. Y era una manera lógica para conseguir grandes tramos con elementos estructurales más cortos. Sin embargo, era relativamente raro en las casas modernas. Estos fueron, después de todo, máquinas para vivir, como afirmó Le Corbusier. Y las máquinas no suelen tener techos a dos aguas. Sin embargo, las raíces modernas propias del posmodernismo aparecen en algunos de los ejemplos notables de techos recuperados. Un ejemplo claro es la Bonaventure House de Robert Venturi,
rompe el tejado en medio, negando la funcionalidad de la forma. Y el 1001 de la Quinta Avenida en Manhattan, que anuncia una forma de techo abujardillado, evidentemente plano, con frente falso. Ejemplos de influencias a gran escala en la arquitectura posmoderna son el edificio Portland de Michael Grace en Portland, Oregon, y el edificio Sony, originalmente el edificio AT&T de Philip Johnson en la ciudad de Nueva York, que toman prestados elementos y referencias del pasado y vuelven a introducir el color y el simbolismo de la arquitectura. La nueva Galería Estatal de Stuttgart de James Stirling y la Pizza de Italia de Charles William Moore. El edificio del Parlamento de Escocia en Edimburgo también se ha citado como de moda posmoderna. Con la investigación realizada hemos llegado a varias conclusiones. Mediante la individualidad y el relativismo propuestos en la filosofía posmoderna, produce que cada quien explote su propio estilo creando nuevas formas y espacios del diseño de nuestra sociedad, sin acoplarnos a reglas o principios de una corriente en específico, permitiendo que la arquitectura posmoderna se pueda expresar de diversas maneras y con diferentes estilos. La posmodernidad busca dar a conocer a la sociedad que la creatividad es naciente de cada uno, que nuestro lenguaje moldea nuestro pensamiento y que sin lenguaje no se puede llegar a este. Por lo tanto, hacer lenguaje es llegar a la verdad por lo que no se descubre sino se crea. Al romper estos esquemas se puede ver que los estilos salen fuera de control, generando nuevas ideas de diseño. Cada uno tiene su propia ideología, sus pensamientos, su lingüística. Es propio de la verdad de cada uno. En comparación con los estilos anteriores, podríamos decir que esto se vuelve algo rebelde, donde se combinan los estilos para crear más de ellos. Ahora se defiende el medio ambiente, donde todo lo que nos rodea es importante para el diseño.